Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy charlando primero con Anabel Cherubito, una de las integrantes de la colectiva de actrices argentinas, y después con la doctora Raquel Hermida Leyenda, que es una pionera en la perspectiva de género y en la defensa de los derechos de las mujeres. Y me parece que son dos momentos para que sigamos reflexionando a partir del día de ayer, que definitivamente quedará en la historia. No quiero extenderme porque lo que es interesante es escuchar a las mujeres. Estaría bueno que cada tanto los varones hiciéramos silencio y las escucháramos, pero solo quiero hacer un reconocimiento muy especial a las mujeres que soportaron no solo los abusos, las vejaciones, los ultrajes como en el caso de Telma, sino también el destrato que muchas veces nosotros, los que trabajamos en los medios, hemos hecho. Los que, por ejemplo, se escandalizaban porque era una manifestación que reclamaba derechos y pedía por los abusos, se fijaban si había mujeres que mostraban sus senos o no. Aquellos que se escandalizaban porque había mujeres que en el medio de manifestaciones masivas de miles de mujeres en todo el país, en el Encuentro Nacional de Mujeres, y denunciaban esto que le pasó a Telma, se fijaban si se había producido alguna rotura o no de un edificio público. En nuestro país todavía se discute si hay machismo o no hay machismo. Que se discuta es una actitud machista. Por eso el reconocimiento a las mujeres, particularmente que le pusieron el cuerpo, el alma a sus historias, para que Telma ayer, y esta fue la sensación que yo tuve, no se sintiera sola. Ayer fue el encuentro de muchas mujeres, algunas que deben haber pasado por la misma situación y todavía no pudieron, no supieron, no encontraron la contención para hacerlo. Última cosa que digo, hoy un gran abogado penalista dijo algo que me parece que tenemos que aprender. De la misma manera que los periodistas aprendimos a dejar de decir cosas, no hay crímenes pasionales. El crimen pasional era una muestra de una expresión bien machista, como si la pasión atenuara el crimen. Y hoy Rafael Cunha Libarona dijo algo que me pareció muy interesante. El paso del tiempo sin denuncia por parte de una mujer, lo que hace es revalidar que existió la violación. Porque es tal el shock que tiene esta mujer, que el paso del tiempo es el único modo que encuentra para rearmarse, reconstituirse. Por eso el que dice, ¿por qué no denunció en ese momento? Ella no entiende absolutamente nada, no tiene perspectiva de género. Técnicamente lo vamos a hablar con la doctora Hermida, y que me parece que en el caso de Anabel Cherubito, que está con nosotros, nos va a ayudar a, primero, contarnos cómo se sintió ayer, y segundo, cómo está viviendo este momento. Y ya la recibo. Hola, niña. ¿Cómo estamos? Luis? ¿Bien? Niña, con todo respeto. Gracias por lo que acabas de decir. Muchas gracias. Nada. Es que hay que aprender y desaprender. Aprender lo que pasa y desaprender cosas que hemos instalado como normales, naturales. Contame cómo estás viviendo 24 horas. Muy fuerte, muchas emociones juntas. Estamos todas muy movilizadas porque, además de, por supuesto, por lo que le pasó a Telma, que es terrible, por nuestras compañeras, por Nati, por Anita, por Calu. Es como, me pasa a mí, creo que a muchas de mis compañeras también, que es poder decir lo mal que le hemos pasado, los acosos que hemos sufrido, quedarnos sin trabajo, muchos hombres ejerciendo un abuso de poder enorme, amenazándonos. Entonces, de alguna manera, hemos tenido que callar tantos años que ay, perdón, que estoy un poco... Nada, me imagino. Pero bueno, lo que decías hoy de lo que dijo el abogado Cuño es tal cual, porque yo tuve de niña, 9 años tenía, tuve un abuso... Perdón. No, por favor, tómate el tiempo que estamos necesites. Todas ahora. Es que está todo muy a flor de piel, ¿eh? Sí. Es la primera vez que lloro en televisión, me quiero morir. Entonces, estos años, bueno, un abuso a los 9 años y no pude contarlo hasta, no sé, hasta los 30 con mi psicoanalista de ese momento. No fui capaz de poder hablarlo y contar cómo fue, qué fue lo que me pasó, ¿no? Por eso es real, cuantos más años de silencio, porque muchas veces nos preguntan ¿y por qué lo cuenta ahora? ¿Y por qué no lo contó antes? ¿Por qué estas cosas se cuentan cuando uno puede contarlas? Pues es que esta mañana en la radio, justamente cuando hablábamos con Rafael Cunha Libarona, mi compañera de trabajo, Cecilia Bazán, la locutora, me decía, a mí me pasó, nos llevó a la tragedia de lo que Telma, o lo tuyo,
No, yo sí, llegué casi a eso, pero me Pero pude claro, escapar antes, pero... Ella me decía, el maltrato callejero, Todo. el intento de avanzarte o el toqueteo, y no podía contarlo en su casa porque hasta su propia familia, que la ama, dice, bueno, son como reglas del juego. Estaba instalado que, bueno, esto pasa. Sí, y además te da, bueno, en mi caso era muy chiquitita, ¿no? Pero desde grande cuando sufrí acosos y todo eso, lo que te pasa es que te da vergüenza, tienes miedo de que te culpen, te sientes culpable. Te sientes culpable, ¿qué hice yo para que pase esto? El, mira cómo me pones, es muy típico, Claro. porque es tu culpa, mira lo que me haces, y por eso yo me pongo así, y por eso te violo, y por eso te pego, y es muy típico, ¿no? Esa frase, es como poner en el otro lo que te está pasando a ti, ¿no? De lo que quieras contar, ¿eh? De aquello de los 9 años hasta los 30, ¿cómo recorriste con esa angustia? Porque a mí lo que me pasó, digamos, no llegó a haber una penetración porque me pude escapar, pero tenía 9 años y en un momento estaba totalmente desnuda con un hombre chupándome todo el cuerpo y hubo una situación donde yo pude escaparme. Muchos años, ¿sabes lo que me pasaba? Este hombre, me acuerdo perfecto cómo era su cara, la ropa que tenía puesta, me acuerdo todo. Y cada vez que veía a algún hombre parecido a él me subía a un árbol, porque tenía miedo. Y no sé, creo que esto también lo que pasó hace que yo y todas nosotras podamos contar cosas que no contamos nunca y que necesitamos blanquear y contar para que también las que están del otro lado sepan que muchas mujeres hemos vivido este tipo de cosas y que hay que denunciar y que no estamos más solas y bueno, y me parece algo muy importante lo que pasó ayer, me parece un antes y un después. Y fíjate que lo de Telma, hoy lo contaba Julieta Ortega, a mí me sorprendió porque ella fue a una de las asambleas de ustedes Sí. y tímidamente empezó a sugerirlo. O sea, también con esta historia de que no se animaba ni ante ustedes y que la sororidad. Viste que uno que al principio cuando escuchaba esa palabra decía que esto es. Sí, sí. La sí. sororidad de ustedes la alentó a poder contarlo. ¿Estabas vos cuando estuvo en la asamblea? Sí, sí, estoy tan orgullosa de todas mis compañeras, de Telma y de todo el colectivo de actrices, de todo el movimiento feminista, pero estamos hablando en este momento, en este caso. Telma se animó a hablar porque escuchó a Calu, a Anita y a Nati antes. Las escuchó y tuvo la necesidad de poder contarlo y lo que hizo fue, bueno, hacer la denuncia penal en Nicaragua, asesorada por Luciana Packer y por otras personas. Bueno, tuvo que pasar por pericias psicológicas, psiquiátricas, físicas. Y sí, ella obviamente se ha sentido contenida y protegida por todas nosotras y eso me da mucho orgullo como parte del colectivo. Claro. ¿Cuánto es la regla o la excepción esto? Porque algunos dicen, bueno, es un caso aislado. Mira, ayer justo me tocó leer a mí el documento donde pone que Sagay hizo una encuesta donde el 66% de las actrices hemos sufrido algún tipo de acoso o abuso dentro del medio. Así que ya más que una estadística parece algo bastante normal, ¿no? Claro. Normal, entre Sí. comillas. Sí. Lo que pasa ¿qué íbamos a hacer? ¿Denunciamos a nuestro director? ¿Denunciamos a nuestros productores? ¿A nuestro maestro de teatro? ¿Nos arriesgamos a no trabajar nunca más? Nos hemos tenido que callar todo. Sin metáfora, te arriesgas a que no laburas nunca más. No, por supuesto. A mí me han echado de tiras, he perdido trabajos. Yo y muchas chicas, y muchas, sobre todo las chicas que arrancan, que les digo que no acepten extorsiones de parte de los que las tienen que contratar, que los denuncien. El modo es típico, ¿no? Esta cosa de supuesta seducción y después de una perversidad de hacerte sentir culpable. Me parece que es el modo, ¿no? Sí, de este tipo de personas, Sí. como D'Artés, dice, Sí. sí, claro que es el modo. Es el modo de él, es el modo de los golpeadores. Es siempre, vos tenés la culpa, vos me pones así, ¿no? Mirá cómo me pones, es para varios de estos. Claro. ¿Y qué te pasó con D'Artés? Tuvo una primera reacción, que fue un tuit, decir no fue, y ahora entiendo que está internado, no está bien de salud. ¿Qué te pasa hoy con D'Artés? Yo trabajé en Patito Feo un tiempo y nunca me di cuenta de nada.
nunca vi nada. Me pasa que me genera mucho rechazo, que quiero justicia, quiero justicia. Cuando nos preguntan en el colectivo de actrices qué esperamos, y nosotras ya no esperamos más nada, por eso hicimos lo que hicimos ayer, porque ya no tenemos más ganas de esperar, porque la justicia es patriarcal. Y entonces mira lo que pasó con Lucía. Sí, claro. Entonces no encontramos que hay una justicia que todavía es muy machista y que no nos protege, no nos cobija. Entonces estamos haciendo realmente lo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Vos decís algo interesante, no te enteraste. Hay complicidades. Esto no es solo el accionar de un perverso solo. No. En general hay complicidades, sí. Pasa que muchas veces este tipo de hombres, fíjate que él no ha parado de hacer infantojuveniles. Tienen una imagen familiar fantástica. Hay hombres que no te lo imaginas, no te imaginas que está pasando eso. Ahora, había gente que sabía de algunos maltratos y cosas y hay silencio, ¿no? Siempre para todo, Luis, tú sabes que hay complicidades. Hoy escuché disculpas sí. de Sebastián Estebanés. Sí. ¿Son buenas? Sí, bienvenidas, claro que sí, bienvenidas. Se está, como decías tú, se está deconstruyendo para construir lo que tiene que ver con el feminismo, que en realidad, siempre explico, no es lo mismo que el machismo al revés. El feminismo habla de una igualdad y el machismo de todo lo contrario. Entonces, de que haya un mundo y una sociedad más justa y más igualitaria, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos todos los hombres y mujeres que se dan cuenta que siguen teniendo un pensamiento machista y que lo puedan modificar y que puedan ver a todas las personas que denostaron a Calu, a Nati y a Anita, que dijeron que querían fama, cuando ni siquiera se dan cuenta lo difícil que es hacer una denuncia. Bueno, que haya un mea culpa y que la sociedad empiece a entender que hay que creerle a las víctimas, porque denunciar es algo muy complejo y muy difícil. Yo puedo intentar decodificar, no digo entender, al varón que se pone machista, pero me impacta mucho las mujeres. A mí también. ¿Y qué vuelta le encontrás ahí? Sobre todo las mujeres más jóvenes o mujeres también de mi generación que aún siguen siendo machistas. Encuentro que estamos todos atravesados por un mundo machista y un país en especial también machista, y que todos hemos caído en algún momento en una actitud natural que en realidad era machista. Creo que las mujeres que se sienten tan incómodas con el feminismo no lo han entendido. No han entendido que el feminismo lo que quiere es una igualdad de derechos y condiciones, que no estamos hablando de algo biológico, que claramente el hombre y la mujer somos diferentes biológicamente, pero tenemos los mismos derechos, ¿no? Yo digo, hay expresiones, no quiero juzgarla, pero digo, por ejemplo, Amalia Granata, que es una mujer que está informada y que trabaja en los medios, y que debe haber, yo asumo que debe haber padecido esto. Y sin embargo, que insiste con esto. ¿Qué te pasa con Granata? No le doy ni entidad a lo que dice ni nada. Nada. No puede pensar lo que quiera, ¿no? Obviamente estoy en las antípodas. Viste que cuando, me repito, pero me gusta esta idea, yo insisto, cuando los movimientos son potentes, como el feminismo, hay que empezar a atacarlos, porque al principio se los menosprecia. Claro. ¿Sí? Son estas 4 o Claro. 5, etc. Entonces se los ataca por los bordes. Entonces empiezan, si te dicen feminazi, una expresión horripilante. Ya me lo han dicho. ¿Y qué te pasa con eso? Pienso, es un poco lo que estabas diciendo tú al principio. Se escandalizan porque hay 4 chicas en tetas en una marcha, ¿no? Yo no doy importancia, yo no, para nada siento que sea una feminazi. Obviamente que dentro del feminismo hay mujeres que son más extremas, digamos, y otras... hay distintos tipos de feminismo. No hay un solo tipo de feminismo. Claro, exacto. Claro. Sí. Yo... entiendo que hay que tener un poquito más de paciencia, porque este movimiento empezó hace poco, no el feminista empezó hace mucho, pero este movimiento desde Ni Una Menos y todo es, para mí lo mejor que está pasando en Argentina en este momento es el movimiento feminista, que viene con una fuerza y con un empuje bestial, y hay que tener paciencia porque estamos todos aprendiendo. ¿Sentís que hay más casos dentro del colectivo de las actrices, que esto va a seguir, como pasó con Weinstein en Estados Unidos, que va a seguir replicando la denuncia? Y yo supongo que sí, que debe haber más casos.
Sí, yo supongo que sí. Y en el caso personal tuyo que dijiste, he perdido trabajo, ¿te ha pasado que por no acceder? Sí, claro, Luis. Sí, sobre todo cuando empecé me ha pasado ir a buscar mis libros, empezar una tira y el día anterior a arrancarla que me llame el productor a la oficina y me diga: mañana antes de arrancar quiero que vengas aquí y me desfiles en ropa interior. ¿Eh? Sí, cosas como esas. Y yo, que por suerte, bueno, vengo de padres militantes, vengo de una madre feminista y siempre tuve mucho carácter porque estuve, digamos, me tuve que bancar sola desde muy chica muchas cosas. Hablando claro, los he mandado a cagar siempre, ¿no? Es decir, a mí no me... Estás haciendo abuso de tu poder, te crees que soy idiota, que yo voy a venir y voy a ceder a esto, y directamente que me llamen de la producción y me digan: mañana no empiezas. ¿Conocidas las productoras? Sí, no lo nombro porque ya no está trabajando ni nada, pero como te decía, en este medio siempre hay complicidades. Y hay, claro, esto que decís, hay complicidades. O sea, Sí, hay no complicidades. jodas. Aparte son todos hombres en general, son productores. Después están los guionistas, que también te dejan de escribir o te siguen escribiendo. Después están los directores. Después están los profesores de teatro. Después están, o sea, hay mucho varón. ¿Cómo es esto los guionistas? O sea, si vos no accedes, Claro. te quitan letra. Sí, no te sacan, sí, o te sacan de una tira o... Y nosotros nos tenemos que quedar calladas. Es impactante, es repugnante, quiero decir, ¿no? O sea, Es repugnante. imagino cómo pasaste esta templanza que te veo, porque te veo serena, pero a superarle el estado de furia. Sí, en realidad todo lo que está pasando nos está ayudando mucho a todas y sentir que una ya no está sola y bueno, y más que nada eso, ¿no? Y estar aquí para ayudar a las que vienen y a las chicas nuevas, a las que arrancan, y no solo pasa en nuestros medios, en nuestro medio, pasa en la mayoría, porque la mayoría son jefes, son médicos, son muchos hombres los que ocupan los lugares de poder, no somos mitad y mitad. Aún. Claro. No, claramente, claramente. Y el tema del pañuelo verde, que yo volví a admirar en este año, en esta lucha, es una expresión de lo mismo, del intento de recuperar el derecho, en el caso de la determinación del cuerpo de la mujer, en el caso de la... Digamos, está todo junto, es el mismo reclamo, ¿no? Todo junto tiene que ver con defender nuestros derechos y nuestro derecho a elegir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. A diferencia de los que son pro vida, entre comillas, nosotras no obligamos a nada, cada uno toma su decisión. El tema es tener la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos. Y lo otro propone obligarnos a ser madres, cosa que si tú no quieres puede ser algo terrible. Sí, sin duda. Incluso asumiendo el producto de la gestación de una violación, o sea, que ni siquiera las morales más ortodoxas pueden... ¿Cambió en serio la cosa? ¿Sentís que arrancamos y esto cambió o todavía falta mucho? Falta muchísimo todavía. Con el tema de la legalización del aborto sé que en algún momento va a salir, pero desde que pasó lo que pasó, hay muchísima más gente del otro lado, evangelistas, se está poniendo mucho dinero de Brasil justamente para impedir esto, ¿no? Porque han visto que es muy fuerte lo que está pasando y hay movimientos muy religiosos y fuerzas muy importantes de mucho poder económico que están haciendo fuerza para que esto no salga. Igual yo pienso que esto va a salir, pero siempre que hay un movimiento fuerte del otro lado viene un choque y no me extrañaría también que en este momento haya también inclusive más asesinatos, más femicidios que antes, porque al no poder controlarnos como antes, yo creo que hay más impotencia aún y... Más furia, que es esto que la mujer tiene el derecho a elegir. Háblale a las mujeres que te están viendo, yo sí insisto que es muy inspirador verlas, y que está ahí sola, que ni se atreve a contarlo. Háblale a esa mujer que te está viendo y que pasó por allí. Yo le puedo decir a estas mujeres que todas hemos pasado situaciones muy duras, muy difíciles, que ellas tienen que denunciar, pero tiene que haber un Estado atrás que responda, porque está lleno de casos. Bueno, mira lo que pasó con Lucía. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces está lleno de casos. La justicia es patriarcal
Entonces tiene que haber un Estado que contenga y que ayude a esas mujeres y que no tengan miedo de denunciar, ¿no? Denunciar a su papá, a su tío, a su hermano, al maestro, al que sea, denunciarlo. Nosotras no somos culpables. La vergüenza tiene que ser de ellos, no es nuestra. Claro. ¿Qué pasa con aquel tipo de tus 9 años? ¿Lo perdonaste? ¿Cómo armaste tu cabeza con ese tipo? Pasé por muchos estadios. No, perdonar no. Perdonar no, perdonarme a mí. Sí, perdonarme a mí. ¿Te pudiste perdonar? Sí. ¿Y en ese camino quién te acompañó? Mi psicoanalista de ese momento, Carlos, que le mando un beso. Mi psicoanalista de ese momento. Me acuerdo que el día que le conté todo y cómo había sido y todo, ese día llegué a mi casa, me duché y en esa ducha sentí que estaba largando todo eso y me subió fiebre, somaticé todo, largué, creo que ahí fue un momento. Y lo que está pasando ahora, lo que me pasa es que me moviliza, no solo por eso, sino por todo lo que estamos viviendo, porque siento orgullo de todas mis compañeras, de lo unidas que estamos, de lo que estamos logrando que pase, y estamos todas muy así, muy a flor de piel, ¿no? Es Claro. normal. Ayer alguien, no me acuerdo quién, decía, ¿sabes qué pasa? Es que yo estuve ahí. Entonces, ver ese video de Telma era contar la historia de cada uno de ustedes, que es un poco lo que te pasó a vos. Vos estuviste ahí. Claro, exacto. Nada menos. Claro. ¿Qué escucha encontrás entre la dirigencia política? No hablo de política, no quiero ser política sin macrismo, ¿no? Sí. ¿Las escuchan o es para la campaña? Creo que hay de todo. Hay políticos que sí, políticos que no. Si hablamos de este gobierno tiene muy pocas mujeres y están en contra, por ejemplo, de la legalización del aborto. O sea, para nosotros están en contra de nuestros derechos. Entonces se han cerrado espacios espacios que eran de protección a la mujer. No creo que se le esté dando la importancia que se le tiene que dar. Y también hubieron deudas con el gobierno anterior porque no se quiso ni tratar el tema de la legalización del aborto. Efectivamente. Entonces hay una deuda, creo, de la democracia con todas nosotras en ese aspecto, por la política, ¿no? Bueno, la verdad que en lo personal un gusto charlar con vos. Gracias. En lo general, admiración por todas ustedes. Y nada, insistamos en callarnos la boca un poco los varones, escucharlas a ustedes. Es mucho más rico en este tiempo, están enseñando mucho más que todos nosotros. Pero gracias también a los varones que nos acompañan, porque también bienvenidos. Esto no se trata de odio a los varones. Bienvenidos a acompañarnos en esta lucha. A ponerle ganas. Te acompaño y te Gracias, agradezco. Luis. Un gran placer verte. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Hola Raquel. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo Gracias por venir. estás? Un placer. No, Por el favor. placer es mío. Por favor, avanti. Qué importante todo lo que está pasando y reconozco tu trabajo hace tantísimo tiempo. Muchos nos desayunamos ahora de muchas cosas y decimos tenías razón. ¿Cómo estás viviendo primero en lo personal? Despojate un poquito de tu tarea de abogada. No puedo. No tengo vida personal últimamente. Es lamentable, pero es cierto. Los casos de femicidio, violencia de género y abuso sexual me prohíben de algún modo salir del tema. Incluso nosotros somos un equipo interdisciplinario con psiquiatras, psicólogos, criminalistas, y la verdad siempre que nos reunimos terminamos hablando de alguna causa. Y somos amigos, pero decimos, ¿por qué estamos tan absortos en la temática y no nos permitimos descansar? En realidad creo que la sociedad no nos permite descansar, que esta emergencia nacional por la cual está atravesando nuestro país en relación a la violencia de género no nos permite descansar. Total. Contame, hoy te escuchaba hablar otra vez de la obligación de abogados y jueces de tener perspectiva de género. ¿Qué es esto? Traducímelo. Bueno, creo que vos me seguiste en esa causa. Yo defendí a una mujer en el 2014 que había tenido la obligación de defenderse a ella y a su niña recién nacida, y tuvo que matar a su marido en legítima defensa. La absolvieron y en esa causa
en la provincia de Buenos Aires se instala la perspectiva de género como una materia obligacional para todos los jueces. Luego, en el 2016, la Sala de Casación vuelve a reiterar que es una obligación de los jueces revisar las causas. Y vos me decís, ¿qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género lo que pone en evidencia que nunca fue el mismo tratamiento para hombres y mujeres dentro de un proceso. Recordarás causas que se llamaban, por ejemplo, la banda de la Cheta, donde no era la principal la Cheta, ni mucho menos dentro del armado de esa banda, y sinceramente después fue pocamente penada porque no tenía mucha relación con los delitos. Pero siempre se criminaliza a la mujer porque es mucho más fácil venderlo. Desde la época de Bonnie and Clyde, que los diarios se vendían más si estaba Bonnie, porque Clyde no llamaba la atención. Y en nuestro país se criminalizó mujeres durante muchísimos años, aún y a pesar de ser las que menos delitos cometen y las que menos unidades penitenciarias contamos femeninas, porque realmente no las necesitamos, porque las mujeres son menos naturalmente delincuentes que los hombres. Esto lo dice una cantidad, lo dicen estadísticas, no lo digo yo. No. Así las cosas, en 2016 Casación vuelve a reiterar a los jueces la necesidad de la perspectiva de género. Luego tuve la suerte en el caso Carrazone, cuando Carrazone sigue insistiendo, pidiendo ser querellante de la supuesta desaparición de su mujer, que no era otra cosa que un femicidio, cuando este abogado pretende, es Casación Nacional, que le dice Gustavo Hornos, le da una definición perfecta y correctísima de lo que es la obligatoriedad de los jueces y lo que significa la perspectiva de género. La perspectiva de género significa partir de creerle a la víctima y desde esa mirada investigar. Ahora, Raquel, hay algo que es muy importante, ¿no? Porque todo el mundo dice, tiene que denunciar. Claro, bueno, pero muchas veces la mujer denuncia cuando puede, cuando encuentra la contención, y en ese caso se da un problema, que es cómo prueba aquello. El caso de Telma es especialmente gráfico. La cantidad de 9 años que pasaron. ¿Cómo se hace para probar y que no quede desamparada esa mujer? Perdóname que te hable siempre de causas donde intervengo yo, pero en realidad me dedico a eso, que es a tratar de modificar la jurisprudencia y elegir causas que modifiquen sentencias judiciales que dejen un antecedente para las próximas. Para mí, por ejemplo, el caso de Giuliana contra Zárate, no era Giuliana la única persona que debía sentirse beneficiada por esa condena, sino todas las mujeres que padecían abuso. ¿Y qué logramos con la causa contra Alexis Zárate, el abuso sexual con acceso carnal? ¿Qué logramos contra ese jugador de Independiente? Instalar el valor probatorio de la declaración de la víctima. Paralelamente, dijimos, es muy importante y tenemos que darle un valor vinculante a los psicodiagnósticos que hacen, valga la redundancia, las psicólogas y a los informes psiquiátricos. Sobre el victimario. Y sobre la víctima también. Porque los victimarios no llevan una etiqueta. Vos le haces un psicodiagnóstico y artes y no decís, tiene un trastorno tal y con indicadores de perversión. No salen tan simples. O sea, todo el mundo cree que los abusadores son enfermos y no es así. Todos sabemos que existen 3 estructuras mentales, una es la neurótica, otra es la psicótica, donde están los enfermos mentales, y otra es la perversa. La psicótica, sinceramente es muy raro que un psicótico abuse de vos, porque el psicótico que está dentro de un hospital o que está en tratamiento rara vez lo hace porque no es un delito compatible con su enfermedad mental. El psicótico desconecta de la realidad. Desconecta de la realidad, no tiene nada que ver, pobre, y lo único, yo siempre digo, no salen del Borda a abusar. Claro. No salen del Borda a matarnos. Claro. Creo que esa es una definición muy gráfica. Y en el tema de la perversión, si bien Freud se murió muy rápido y no nos dejó definir todo, sí nos indica en los psicodiagnósticos que se le hace a los abusadores que existen un montón de conductas reiteradas, un montón de
Pero existen muchos tipos de abusadores, demasiados como para ponerle una etiqueta. Lo que sí sabemos que la mayoría son neuróticos. ¿Qué significa eso? Que comprenden la criminalidad del acto y, como dirían los alemanes, no solamente la comprende, sino que la disfruta el abusador. O sea, sabe que está abusando y encuentra placer en el abuso. Por supuesto que sí, placer en romper la ley, en hacer lo prohibido y reiterarlo permanentemente. Eso que los alemanes todavía no han podido definir concretamente es que sí entienden todo. Entienden la criminalidad del acto, saben dirigir sus acciones, están ubicados en tiempo y espacio, pero son abusadores. Sí, por supuesto que van a aparecer rasgos, actinau, va a aparecer también rasgos de, a lo mejor, de un trastorno narcisista. Hay muchos abusadores y hay muchas maneras de leer los psicodiagnósticos, pero hoy lo importante es que ese psicodiagnóstico, su señoría, tiene que aprender a leerlo. O sea, ahí diste dos cosas. Primero, darle valor probatorio importante a la declaración de la víctima. Sin duda. Y lo otro es tomar los psicodiagnósticos, porque el paso del tiempo te quita la evidencia física, qué sé yo, un desgarro, una lesión, etcétera, etcétera. Entonces hay que buscar la prueba por el otro lado. Sin duda. Igual la evidencia física queda también a veces, no siempre es necesaria, pero a veces queda. En el caso de Telma todavía la conserva y así le dio el informe. Perdón, no lo sé. En el caso de Telma sí. contra D'Artés, existe una evidencia física que fue hallada en una pericial y que es válida como prueba material para la justicia. Claro. Más allá de todas las pruebas, porque quien padece un abuso tiene una cicatriz de por vida. Y vos me dirás, pero no, Raquel, si lo padeciste a los 11 años y hoy tenés 50, si lo padeciste a los 11 años y tenés 50, sin duda alguna de las acciones que cometió el abusador, lo vas a sentir y la vas a padecer. Y, por ejemplo, en las relaciones sexuales naturales y consentidas va a aparecer un miedo subsistente a algún acto. Por ejemplo, besar en la frente o besar, como decía ayer Telma, el cuello. Son cosas que quedan como temores. O estar dentro de un auto, porque lo hizo dentro de un auto, quedarse dentro de un vehículo. Son situaciones que se van repitiendo, aún pasen los años, y la cicatriz es imborrable y no hay ninguna crema que pueda borrarla, ni ningún tratamiento psicológico que te haga olvidar el tema. Posiblemente lo guardes en un cajón, pero en algún momento aflora. Sale. Ahora, digo, qué importante que los jueces y los abogados también, sí, los que patrocinan, tengan esta perspectiva, tengan esta mirada, porque si no, si se van a basar en el viejo modo de fallar una causa, las víctimas van a ser recontra victimizadas otra vez. Bueno, queda claro que los jueces de Mar del Plata les importó proteger a la droga, digamos, al mundo de la droga que reina en Mar del Plata. Había abogados de mucho renombre, había abogados importantes en la defensa, y esos abogados de alguna manera protegieron ese mundo de la droga y no dictaminaron correctamente los jueces lo que fue un femicidio, terrible femicidio en Mar del Plata. Entonces estas situaciones no se dan en todos los jueces, pero hoy los jueces pueden ser penalizados y hoy los jueces pueden ser cuestionados. Antes yo decía a cada rato su señoría, y ya me cansé del mantantirulirula. Yo te pago el sueldo, yo te obligo a que estudies, yo estudio todas las noches. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tengo que tener tanta reverencia con vos, que simplemente sos un hombre y que seguramente podés equivocarte? Servidor público y no... Y nada más. No. Ahora digo, no quiero entrar a juzgar a un colega tuyo, como quien decidió patrocinarlo a D'Artés. Pero también es importante, porque digamos, no, obvio que va a tener patrocinio porque será el Estado el que le dé el patrocinio, pero digo, los abogados privados que deciden voluntariamente patrocinar a una persona sin esta perspectiva de género, también tienen que replantearlo, ¿no? Yo creo que, bueno, en este momento, el otro día estaba reunida en el Colegio de Abogados. Nosotros el año que viene vamos a empezar a dar clases de perspectiva de género en el Colegio de Abogados, en la Universidad de Buenos Aires, para que todos los colegas conozcan lo que es. Porque, por ejemplo, en el caso de este abogado que vos me nombrás, inició 2 causas penales de
contra Anita y contra Calu. Natalia, no, contra Calu inició un juicio civil, Claro, verdad. pero contra Anita y contra Natalia Junco. Natalia Junco inició calumnias e injurias. Y el pobre no tiene idea que calumnias e injurias no procede cuando el delito prescribió, pero existió un delito. Porque el daño existió y la justicia no es nadie para decirle a una víctima que se calle cuando padeció realmente un delito. Y vos me dirás, pero entonces quiere decir que tus representadas estarían dispuestas a pasar por un psicodiagnóstico. Sí, sin duda alguna, porque no mienten. La mujer que te está viendo ahora y que por ahí lo pasó y cayó durante mucho tiempo porque no pudo hacer otra cosa, ¿qué debe hacer, qué debe saber para poder arrancar con pedir justicia? En principio no puede estar sola. Tiene que tener una red de contención de amigas, tiene que tocar la puerta de algún organismo social, tiene que buscarse un abogado con perspectiva de género, porque si no tiene posibilidades de perder. Y fundamentalmente tiene que saber que la denuncia es algo que es simplemente el comienzo. Yo no soy María Denuncia. Yo siempre digo, primero me preparo y luego hago la denuncia. Para ir a hacer la denuncia hay que prepararse y sobre todo asesorarse previamente, para saber dónde hago la denuncia, cómo hago la denuncia, no equivocarme y llevar siempre a alguien conmigo, un amigo, algo que me acompañe y pueda dar fe de lo que pasé. ¿Por qué digo esto? Porque uno va a hacer una denuncia en absoluta vulnerabilidad y entonces necesita que alguien la recuerde, pero te estás olvidando de esto. Te estás olvidando de esto, porque ¿qué pasa con nosotras? Nosotros lo que hacemos es minimizamos lo que nos ocurrió, lo naturalizamos, de alguna manera tenemos que justificar los años que vivimos tratando de ocultar o tratando de callar lo terrible que nos pasó. Entonces, de esa manera, tenemos que tener una amiga. Yo aconsejo que lleven mujeres siempre, porque son más memoriosas y además porque dan mejor imagen ante la justicia, para que hagan la denuncia y para que ayuden, para que sean testigos y para no estar sola, porque el proceso de la denuncia, en el caso de abuso sexual, es muy victimizante. ¿Cuánto tiempo tiene la mujer antes de que prescriba la acción para denunciar penalmente? Bueno, normalmente yo siempre digo que nos sentamos con calculadoras en el estudio jurídico y es cierto. Nosotros tenemos que analizar qué tipo de abuso fue. Si fue un abuso simple, tendrá 4 años para hacer la denuncia. ¿Qué es el abuso simple para el abuso simple es cuando no hay lo que se llama penetración o no hay lo que se llama acceso carnal, que hoy puede ser por cualquier vía. Pero durante mucho tiempo se llamaba violación, por eso. Claro. Se llamaba violación. Y incluso yo me acuerdo, estudié hace muchos años y me acuerdo que me decían cuántos centímetros, había discusiones de cuántos centímetros tenía que penetrarme para hacer o no violación. Aunque parezca una aberración, eso se estudiaba. Y yo he tenido a grandes, que si te los nombro no lo podés creer, a grandes juristas delante mío haciéndome ese chiste cuando yo daba derecho penal. O sea, es terrible, y eso que iba a una universidad católica, porque en mi época, la del Estado, salí sorteada en 3 materias, y por miedo un poco, y por otro... Empezaste la privada. Empecé la privada, porque dije, bueno, me recibo rápido y después voy a la de Buenos Aires a hacer los posgrados, cosa que hice. Entonces... el abuso simple es todo tipo de vejación física. Es un contacto humano que eso lo diferencia con el acoso. La diferencia entre acoso y abuso es que en el acoso no hay un contacto genital, no hay un contacto fuera de lugar, no hay un contacto sexual. Digamos, si yo te toco la cola, yo te estoy abusando. Si vos me tocas la cola, me estás abusando. O sea, por eso muchos periodistas cuando hacían chistes y decían solamente le tocó la cola, refiriéndose a tal o cual representante de los medios, evidentemente eso era abuso. Eso es abuso. Eso es no abuso. Acoso. El acoso es otra cosa. Es verbal. El abuso supone un contacto físico. Sin duda. El abuso siempre lo requiere sí o sí. Sin acceso carnal, y luego tenés la figura más grave. Por supuesto también existe el abuso por medio de objetos, ¿no? Que ese es un abuso especial que también es considerado abuso, que antes no lo era así. ¿Y en el caso de este tipo de abuso con acceso carnal, cuánto tiempo tiene? Bueno, no, a ver,
Estamos hablando, en el caso de un mayor, sería de 6 a 15 años. En el caso de un menor se agrava, y también hay dos análisis importantes, a ver si el abuso fue gravemente ultrajante, que eso se toma por la duración y lo que consistió el abuso. Cada abuso es diferente. Y también existe lo que se llama corrupción de menores, y vos dirás que es pornografía. No, no. La corrupción de menores es interrumpir el normal desarrollo del niño y cambiar la idea de él de lo que podría haber sido su primer beso, su primera relación sexual. Es terrible, pero yo tengo niñas de 4 años que trataron de tirarse por balcones y no entienden muy bien qué es lo que estaban haciendo, pero trataron de suicidarse. Hay un montón de niñas internadas y niños en el Hospital Tobar García, que es especialista en la materia. La doctora Breyer trabaja con nosotros, que es parte de ese hospital. Y también es importante tener en cuenta que hay chicas de 15 años que, al ser abusadas permanentemente, 15, 14, 13, se convierten en prostitutas. Y vos decís, ¿pero por qué lo eligieron? No, porque evidentemente hubo una corrupción en esa niña que le enseñó que la metodología para conseguir cosas a lo mejor era tener sexo. Supongamos que en el caso Telma hay una condena, que Nicaragua decía una condena. ¿Tiene algún efecto en la Argentina sobre el autor, sobre D'Artés? Bueno, sí, por supuesto. D'Artés será imputado en cualquier parte del mundo, no importa que sea Nicaragua, va a ser imputado, va a ser trasladado, tiene que estar a derecho, tiene que ir a prestar declaración a Nicaragua, va a ser, si corresponde y si se analiza, a mi criterio sí, corresponde por la diferencia de países, la prisión preventiva en este caso. Igual, es importante decir que los jueces no han sido muy justos con los abusadores, por el contrario, es como que lo niegan el abuso. Entonces las víctimas era el delito más difícil de probar, y estos abusadores gozan de libertad. Por ejemplo, Zárate hoy está libre todavía. No solamente Zárate, puedo darte listados terribles de abusadores que salen a la calle todos los días y que vos no tienen etiqueta y que son peligrosos. Y que son muy peligrosos, porque yo me acuerdo en el alegato de Alexis Zárate, lo último que dije es que lo responsabilizaba al juez por dejarlo libre, y que si esto se repetía y si Alexis Zárate volvía a tener una denuncia, el responsable era el juez. ¿Cómo reaccionar frente a este modo machista que se escucha? Por lo menos en las redes, si es que las redes representan algo, ahora se ponen todos de lado a la mujer que no se probó nada, D'Artés es inocente y ya lo condenan socialmente. A mí me parece que la condena social llega porque la justicia no ha sabido ocupar su lugar, y yo, a pesar de ser abogada y disentir un poco la metodología de los scratches, creo que lo más importante es oír al pueblo, ¿no? Se está tratando de que haya jurados, ¿no? Un juicio por jurados. Estamos tratando de escuchar quién es el juez, ni más ni menos quien está en nuestro nombre. Hay una fiscalía que nos representa y un juez que tiene que decidir en nombre de una sociedad que es nuestro país, y para eso le pagamos. Si no hace justicia, y lamentablemente tengo que decir que está muy bien que la sociedad lo aparte, como ayer se reveló Nordelta. Tengo amigos que viven justamente en ese área del country, y que me decían, yo no puedo tolerar que esté cerca de mis hijos. Yo tengo una hija de 15 años, tengo un hijo de 19. O sea, contaban la peligrosidad que representa D'Artés. Y es cierto que nuestro país tiene una deuda muy grande, muy interesante, con la diferenciación de los delitos. Ustedes dicen, bueno, ahora tenemos a Vudú que va a casa con una pulsera electrónica. La verdad que los delincuentes económicos, si están siendo bien vigilados, deberían ir para no ocupar tanto lugar en las cárceles, pero sí deberían estar, primero que nada, los que son peligrosos de reincidir. ¿Por qué te dedicaste a esto, Raquel? Bueno, es una pregunta muy dura. Muy dura, y que tengo que contestarla con una intimidad. Cuando tenía 11 años, el profesor de música al cual asistía
yo era una buena guitarrista, el profesor de música pretendía manosearme mientras yo ejecutaba yerma, por ejemplo. Y me acuerdo que mucho me cuesta recordar los temas musicales que ejecutaba, porque estaba tan obsesionada en ver su mano que no podía realmente dedicarme a la guitarra. De hecho, hoy no tengo guitarras, a pesar de haber llegado a conocer a Paco de Lucía, a Cacho Tirao y haber tenido clases con eximios profesores y haber sido una buena música. Sinceramente dejé de serlo. Y a los 11 años pensé, este hombre me está tocando y no corresponde. En mi familia nadie me tocaba mal, todo el mundo me amaba. Y entonces pensé, ¿qué hago? Y yo armé una estrategia para que la esposa de ese profesor de guitarra estuviera siempre con nosotras, de alguna manera para defendernos. Yo iba con mi hermana e iba con amigas, entonces me puse como en la defensora de todas las que podían ser abusadas, revisar dónde estaba mi hermana, controlar qué hacía con las otras chicas. Y yo pensé algo, ¿se lo cuento a mi papá? Y yo dije, no puedo, porque si se lo contaba a mi padre no, que hace poco falleció y que murió sin saberlo, no era abogado, era ingeniero. Mi papá sinceramente lo hubiera matado. Y nosotros hubiéramos quedado literalmente solos con mi madre, 3 hermanos, y no sabríamos cómo mantenernos, porque mi madre era una profesora de música. Entonces tuve que callar y aprendí a defendernos. Y así después, yendo a un colegio de monjas, cada vez que teníamos la confesión, yo sabía que los curas eran pedófilos, la mayoría. En mi época casi todos tenían antecedentes. Y entonces yo dejaba los confesionarios abiertos, me ponía en la puerta como si fuera un militar, con el tamaño que tengo, y tratando de defender al resto. Y desde los 11 años que defiendo abuso. Por eso cuando me dicen, no, entonces todo lo que ves es abuso. No, justamente las personas que lo vivimos no aceptamos la mentira, no aceptamos la falsedad. Es muy fácil identificarnos porque aunque seamos grandes, todavía se nos iluminan los ojos cuando contamos qué nos pasó a determinada edad. ¿Lo perdonaste lo algo a ese No, no, perdonarlo nunca, gracias a Dios está muerto. Sinceramente perdonarlo jamás. Lo que puedo decir es que fue un importante antecedente en mi vida, que me dejó una marca importante para toda la vida. De hecho, me dedico a eso hoy y no admito mentiras, no admito falsas pruebas, no admito nada y soy obsesivamente cuidadosa con el proceso, pero lo que sí puedo decir que gracias a Dios mi padre murió feliz sin saberlo. Y eso es un poco el orgullo que tengo, que mi hermana no fue abusada, que mis compañeras de música no fueron abusadas y que mis compañeras de colegio se confesaron todas todas tranquilas, con puertas abiertas. Gracias por venir, un placer. No, el gusto es mío. Esto es Luis Novarecio, entrevista, para la próxima.